Gabby, over to you. Gabby, Sí, we can start. already. Ok. Bueno, para todos, bienvenidos, Hello bienvenidas, bienvenides. to all of you. Como Welcome. dice en el chat, les pedimos que se As conecten it a says in the nuestro chat canal en box, los idiomas. please Tenemos tres canales connect disponibles: to the inglés, channel, to the portugués language y of your español, choice. para We have poder entender la three charla. languages When you start available: your Spanish, we English, and recommend you to Portuguese. connect to the chat, to the channel in your language. We have Portuguese, English, and Spanish. We have you have at the right and down bottom with the three little points, and it says interpretation with a little round icon, and there you can find the interpretation button or channel. Bueno, comienzo entonces. Mi nombre es All Gaby right, Nach. I will start now. My name is Gaby Nach. I'm part of the online events committee that organized this activity, and I will be moderating this conversation. First of all, Voy a dejar de compartir pantalla. I'm going to stop sharing my screen now. Ahí está. Ahora sí. Okay. Bienvenidos a todos. En nombre Welcome de to IAFE, all of you in the name of IAFE, the International Association of Feminist Economy. As I mentioned before, I'm part of the online events committee that organized this activity, and I will be moderating it today. I would like to thank you. I'd like to thank all of you who are present here today for being here. I'd like to thank our speakers and presenters for accepting our invitation to share their work and their understanding about the topic that we are here to discuss. I would also like to thank our comrades and colleagues from IAFE who have collaborated and worked on the organization of this event. And I would also like to thank the colleagues that work to make this association responsabilidades de gestión y conducción en los distintos comités que también hacen que la IAFE esté realmente funcionando. La Asociación Internacional de Economía Feminista es una comunidad global de académicas, activistas y profesionales que nos dedicamos a promover la investigación económica y el análisis de políticas inclusivas y con conciencia de género. Nuestro objetivo es fomentar la igualdad de género y mejorar el bienestar de todos, en particular de aquellos, aquellas y aquelles que se enfrentan a la mayor exclusión socioeconómica. Tenemos una revista, la Feminist Economics, a la que se pueden suscribir y la pueden leer online, les invitamos a eso, que busca abrir nuevas áreas de investigación económica, busca fomentar los intercambios críticos y ampliar y enriquecer el discurso económico. La asociación se creó en Washington en 1990, pero es una asociación internacional que hoy reúne a 800 integrantes de alrededor de 900 países. De 90 países, más países que el mundo. Somos una asociación interplanetaria. Bueno, les vamos a pedir, por favor, que se mantengan muteados, en silencio en el Zoom, para que las presentadoras y los presentadores puedan hablar tranquilamente. Y les contamos que al final de las presentaciones de los oradores habrá un momento para que puedan volcar sus preguntas y comentarios en el chat y los invitados respondan. La actividad entonces se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a hacer una primera ronda de presentación de los oradores, de las oradoras. Vamos a hacer una segunda ronda en la que las oradoras compartirán sus reflexiones sobre las preguntas que convocan a este evento. Y vamos a hacer una tercera y última ronda en la que los oradores responderán las preguntas y comentarios del público que habrán dejado en el chat. Finalmente, avisar que este evento está siendo grabado y va a ser subido después a nuestro canal de YouTube, donde podrán verlo y escucharlo, y donde además pueden ver todos los otros eventos que hemos organizado y realizado desde el comité.
Así que, sin más, ya comenzamos. Vamos a comenzar con la primera ronda. Comenzás vos, Deo, de Olinda. De Olinda Carrizo, sí, sí. Ella es dirigenta del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina y también es dirigente del movimiento internacional La Vía Campesina. Así que, de Olinda, te damos 5 minutos para que te presentes a vos, para que presentes tu trabajo y tu actividad, por favor. Imaina Purinki, Warmis, orcos. Un gusto tener, bueno, este tiempo para compartir con ustedes. Soy del secano, semiárido, del Gran Chaco americano, donde soy parte de una comunidad indígena del pueblo originario Vilela. Hemos, y bueno, además de la resistencia por siglos, venimos organizados y organizadas en lo que es el movimiento nacional campesino indígena, unidas con otros procesos del continente y del mundo en la Vía Campesina, organización que ha puesto en el tapete la lucha también por la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral con la amplia participación desde un principio de las mujeres como sujetos también protagonistas de las transformaciones en una sociedad patriarcal, machista, capitalista, que, que así estamos. En estos años, bueno, ya soy una joven jubilada, pero me estoy dedicando actualmente al estudio en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Intento sostener la formación en la tecnicatura intercultural em, con mención en quichua, que es una de las lenguas que resiste en el norte de Argentina. ¿Está bien ahí, Gaby, o me falta? Sí, no sé si querés contar algo de lo que hiciste en la gestión pública. Ah, cierto. Bueno, a veces no me acostumbro, bueno, no es cuestión de costumbre, sino a ver qué es lo que uno pone ahí en valorar, pero sí es valioso en estos procesos de construcción, en la disputa también de sentido, en la construcción de herramientas legislativas o propuestas de políticas públicas. El movimiento siempre ha estado activo, ¿no? No solo en poner propuestas, sino también un cuerpo en la gestión, en la última gestión que hemos tenido un espacio dentro de la agricultura familiar campesina indígena, concretamente en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Hemos estado con la Dirección Nacional de Género e Igualdad. Intentamos ahí no solamente generar, fortalecer herramientas que permitan a las mujeres en la ruralidad tener un avance más hacia la autonomía económica, accediendo a maquinarias y herramientas con un programa que se llamaba En Nuestras Manos. Más de 2.000 mujeres han sido beneficiadas en ese sentido. Bueno, después todo el proceso burocrático que nos ha significado mucha energía, ha frenado esa posibilidad de que más mujeres, porque durante la pandemia ha sido la promoción de este programa, han estado en la espera o siguen en la espera. Creemos que en algún momento se nos tiene que dar de romper esa brecha de desigualdades que hay en la ruralidad para poder acceder a estas formas que les permitan fortalecer la economía y autonomía económica de las mujeres y sus familias en sus comunidades que conviven, viven, cuidan, guardan las semillas, el agua, la naturaleza, ¿no? Eh, También en un Bueno, periodo he estado, perdón, en un periodo del 2013 al 2019 he estado en la coordinación continental, siendo parte del equipo de coordinación continental de el movimiento de la Vía Campesina aquí en América Latina y Caribe. bueno, muchas gracias, Deolinda. Le damos la palabra ahora para presentarse. Les pedimos que se presenten, por favor, a Ryan Isaacson, profesor asociado de Estudios de Desarrollo Global y Geografía
en la Universidad de Toronto, y a Cara Anderson, doctoranda en Geografía y Planificación en la Universidad de Toronto también. Good morning, everybody. It's Buen nice to be here and día nice to a see all of todos, you. es muy And, lindo thank you, verles, Gabby, for estar this aquí también. opportunity. Muchísimas gracias, Gaby, por Real esta quickly, oportunidad. are we just Muy simply rápidamente, introducing simplemente ourselves, or nos is this estamos part of the presentando, 5 ¿no? minutes Solo in which para we are also aclarar. to ¿O estos introduce son our los work? 5 minutos en donde tenemos que presentar nuestro Están trabajo? presentando ustedes su trabajo y luego vamos a tener una segunda ronda donde respondan a las preguntas en 10 minutos. Ahora solo presentarse ustedes y su trabajo en 5 minutos los dos, por favor. Okay, great. Well, again, thank you for this Bien, opportunity. It's a muchas real gracias pleasure to be nuevamente here. por esta So oportunidad. yes, Es I un am gusto Brian estar aquí. Isaacson. I'm Sí, soy Brian associate Isaacson, professor of global soy development profesor studies asociado de and estudios de geography desarrollo at global y the de University of geografía en Toronto la Universidad in de Canada. Toronto, en It's worth Canadá. noting that the University of Toronto Es is importante situated notar on que la traditional Universidad de indigenous Toronto lands, está situada sobre specifically tierras the indígenas Huron-Wendat, tradicionales, the Seneca, and the específicamente la Mississauga of the Seneca, Coppermint River, Huron-Wendat, and I y am a settler upon these lands. yo soy And un colono it's a sobre true estas honor to be tierras, at the podría University of decirse. Me he Toronto, where asentado sobre estas I have tierras. a Es un PhD honor in economics and yet poder I'm estar able to aquí. teach Tengo in the un Department of doctorado en Geography economía y and work with enseño en el fantastic departamento de students like geografía y Kara trabajo con Anderson, estudiantes fantásticos como as I'll be Cara talking about here. Anderson. Kara, Y Kara, I don't Cara, know. I said bueno, we decided we break this up into 2 minutes here. decidimos But que as íbamos a hacer 2 minutos I'll be cada noting, uno, así que Kara is just la doing voy a some dejar que se really presente. Pero quiero simplemente fascinating, remarcar que Cara important, está and haciendo cutting un edge trabajo research, fascinante y muy working with importante y de indigenous groups vanguardia, trabajando in con grupos Guatemala. indígenas Um, en Guatemala. and but Gracias. before we do that, I think yes, go Pero ahead. antes de hacer esto, sí, perdón. Okay. As a whole, Kara and our work could En be general, understood en as conjunto, el a trabajo feminist de political Cara y mío ecology of podría agrarian change in the llamarse Guatemalan highlands. como un And trabajo I de think it's important economía to note política two key feminista tenets of en feminist political ecology. Guatemala One, y en access ecología to or política en control Guatemala. over Hay dos knowledge of cuestiones muy nature that importantes. shape Una tiene que ver gender con and el power acceso y el relations, control de and la two, naturaleza que that está historical moldeado context por matters. las relaciones de poder y relaciones de género. Y el segundo lugar, importante de mencionar, que importa el contexto histórico. Quería mencionar algunos de los momentos históricos más importantes que ayudan a situar nuestra investigación. El primero de estos momentos es que el espacio en Guatemala, donde hacemos nuestro trabajo de investigación, es uno de los primeros lugares donde se desarrolló la agricultura. En lo que es ahora el sur de México y el norte de Guatemala se domesticaron una variedad de plantas, dando lugar a un sistema cultural que se llama la milpa. Muchos de ustedes quizás lo conocen. La milpa a menudo se equivale al cultivo del maíz, pero es mucho más que eso. El maíz es un cultivo central, pero muchas veces se mezcla con otros, con otros cultivos como legumbres y distintas plantas también medicinales y otras plantas. La milpa además lleva hace rato que tiene un lugar muy importante a nivel cultural y también nutricional. Y un segundo momento que quisiera mencionar es que con la llegada de la colonización, tanto las élites domésticas como coloniales han subdesarrollado esta práctica de la milpa y en gran parte este proceso ha tenido lugar en relación a procesos de género y raciales. Hay dos momentos importantes en la historia de la agricultura. Una es la Revolución Verde en los 60, durante la Guerra Fría. El gobierno norteamericano buscó que Guatemala se convirtiera en una especie de paradigma del desarrollo capitalista, promovió semillas modificadas y la aplicación de agroquímicos. Y en segundo lugar, a partir de los años 80, nuevamente el gobierno norteamericano fomentó que los pequeños productores e indígenas
abandonaran la milpa en pos de otros cultivos no tradicionales para poder ofrecerles a los mercados del norte. Esto creó una crisis de deuda. Perdón. Bueno, Tanto la Revolución Verde. gracias, Ryan. Si que te parece bien, ahora pasamos a que Sí. Cara pueda presentarse, o si quieres redondear la idea muy rápidamente para que Cara pueda presentarse y pasemos a la siguiente ronda. ¿Querés Okay, yes, redondear muy yes, of rapidito? course. My apologies for No, por that. favor. Me disculpo. Súper interesante, muy interesante lo que vos estás diciendo. Okay, so one thing I just simply wanted to. Okay, Sí, lo so que one thing I just will simply note quería that decir es Kara que will elaborate on this, but parallel to Cara the va a hablar history más of de esto, redeveloping milpa agriculture has pero been a quería history of resaltar un attempts poco la to historia erase and de whiten cómo se dio indigenous esta culture and also to involución erase the o contributions of desarrollo indigenous del women modelo to food systems. agroexportador que So, de sorry for alguna taking your forma time, Kara. afectó a las comunidades indígenas. No worries. Hi, everyone. So I'm just going to Hola a briefly give todos. some little Bueno, history to set voy up the a discussion. And so redondear in un this poco moment, when we esto have kind of a y switch to industrial decir que agriculture, cuando it's se women in cambian a particular modelos who lost access agroexportadores, to land, las que más ven because afectadas son las historically they have mujeres been que made pierden el in acceso household and more a local las class, and tierras. that's how they derive sustenance for their communities. Y And that's a eso really también important afecta a las decolonization, comunidades. Entonces, both in es terms of muy recreating my life importante ways, but esto, also ended tenerlo up en cuenta en los procesos de kind of supporting decolonización capitalist development as well by keeping this steady stream of y indigenous labor. también And so ver as cómo a result revalorizar el of this trabajo loss of indígena. access to Como land, resultado women de have esta seen their pérdida del workload acceso increase, and with this a las decreased ability to tierras obtain sustenance and other important y con las issues, or dificultades de obtener un other sustento, important inputs, and women disproportionately bear the burden las of, mujeres resource tuvieron scarcity and la carga resource de conflict, esta because it's their carencia responsibility to con derive food and other important más sustenance for the peso, household. porque And oftentimes their bodies se les are going to feel this dificultaba effect conseguir because they're being alimentos para overworked, but also they abastecer a often sus have to casas. sacrifice Y también food. tuvieron So que most hacer of the women that I'm working with right now sacrificios have come to en agriculture because cuanto their inability to feed their a los households, alimentos a los que and podían the women in acceder particular y who have cómo to podían sacrifice food to make sure their abastecer de vuelta a children sus can hogares eat. y a sus And so right hijos. now, women's groups in the Por highlands are eso hoy en mobilizing día around las agriculture mujeres to en el reclaim land and altiplano rectify this history of environmental, están racial, and tratando de gender violence. rectificar And I'll leave it there. esto y además luchar contra la violencia de género. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cara y Ryan. Le pasamos ahora la palabra a Daniela. Te pedimos, por favor, Daniela, si puedes presentarte y tu trabajo en 5 minutos. Muchas gracias. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com Buenas vocês. tardes, es una alegría estar aquí con todos ustedes. Agradezco la invitación para poder participar de este panel. Y es muy importante que tengamos en estos ambientes y espacios de discusión la oportunidad y la gran experiencia para conocer y reconocer la realidad de las mujeres aquí, los que estamos trabajando en economía feminista y del mundo, y que podamos intercambiar esa experiencia. Entonces, estoy muy agradecida por la invitación para estar aquí. Yo soy Daniela, soy economista, trabajo en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que está en el sur de Brasil, en Porto Alegre, y entré en la discusión de la economía feminista, aprovechando lo que ya fue comentado, y entré en esta discusión a partir del debate con respecto a la economía agraria, en la cuestión de la propiedad de las tierras, y llegando a esos estudios que dentro de la economía feminista permite que podamos reconocer en determinados momentos los aspectos, las dimensiones y la teoría que la economía hegemónica no habla de la cuestión de género, y junto con eso las cuestiones agrarias, propiedad de la tierra, que están dentro de un contexto que aparecen claramente aquí en Brasil, toda esta cuestión de la violencia en el campo y la violencia contra mujeres del campo. Entonces, tenemos en el sur global, reconociendo la experiencia aquí en Brasil, la posibilidad de establecer esa relación de género
Y un aspecto que aún tal vez no está tan identificado o circunscrito y diagnosticada, que es la cuestión de la violencia de género en la parte agraria. Entonces, yo vengo trabajando con ese intento de hacer el mapeo a partir de la discusión de la economía feminista y también en cuestiones de salario y complementación del salario, con una crítica a esta forma tradicional de economía. Nosotros tenemos aquí en la Universidad Federal de Río Grande del Sur un núcleo de economía que tiene esa extensión de economía feminista a través del cual tenemos todos los años el curso de economía feminista como una disciplina de elección para los estudiantes, con monografías, como trabajo de final del curso, incluyendo a las niñas y adolescentes en la parte de orientación, porque sabemos que muchas veces la discusión de la economía feminista y después vamos a conversar sobre eso, a veces es una discusión que está solapada. Entonces, cuando empezamos a sensibilizar a los estudiantes, formar los grupos de investigación y verificamos cómo esas lecturas cambian de alguna forma la visión del mundo de esas personas, y serán un grupo que valorizarán la vida y no tanto la mercantilización que viene sucediendo, es muy gratificante y vemos que eso también sucede en otros lugares. Y de hecho agradecemos este trabajo. Primero era eso lo que quería traerles, les devuelvo la palabra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por respetar el tiempo también. Aprovecho para subrayar, que no lo dije antes, Daniela es profesora asociada de Economía y Relaciones Internacionales y es coordinadora del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Economía Feminista de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. También aprovecho para pedirles, por favor, a los oradores, si quieren hablar un poquito más despacio, para facilitar la traducción a quienes están haciendo ese trabajo. Bueno, pasamos ahora a la segunda ronda, que es la ronda en la que vamos al hueso, vamos al nudo del encuentro de hoy, donde le vamos a pedir a los presentadores, a las presentadoras, que respondan. Bueno, tenemos 10 minutos para cada uno, para cada una, para cada une. Tenemos 10 minutos, por favor, para responder a las dos preguntas principales. Primero, ¿por qué es necesario que la economía feminista incorpore la mirada ecofeminista para su visión transformadora? Y la segunda, ¿cómo pueden hacer las economistas feministas para incorporar esta mirada ecofeminista en su trabajo académico y de investigación? Digamos, ¿cuál es la importancia del ecofeminismo para el trabajo académico de las economistas feministas y cómo pueden hacer para incorporarlo en su trabajo de investigación? Te vamos a pedir, Deolinda, que empieces vos otra vez, si puede ser, y bueno, te damos la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Normalmente cuando intento hacer las respuestas a lo que pienso de lo que también quiero explicar, hago un rodeo. A veces se me hace muy largo, así que te pido que me fijes ahí el tiempo. Partiendo desde el lugar de donde venimos, de donde estamos, de donde peleamos para resguardar una cultura milenaria, ¿no? Para seguir practicándola y para que pueda continuar, ¿no? Durante siglos los pueblos han estado sometidos a distintos tipos de violencias, violencias que han sido marcadas con los despojos de sus territorios, despojos que han hecho que muchos de ellos se vayan a, a generar nuevos espacios, nuevas territorialidades más cercanos en las urbanidades, con todas las desigualdades que eso
también continúa siendo, ¿no? Hoy lo llamamos en Argentina mucho de esos barrios que se han ido construyendo a partir de las familias despojadas de sus tierras, muchos le llamamos barrios populares, ¿no? Un nuevo lenguaje que se le ha ido poniendo a otro o intentando explicar desde nuestro punto de vista de que esos barrios que se han ido o familias que han ido poniéndose al lado de las urbanidades, antes les llamaban villa o villa miseria, ¿no? Intentando también traer como ese contexto de cómo con ese despojo la concentración y la concentración, reconcentración y explotación de los bienes naturales, ¿no? Y la privatización de las mismas ha sido y sigue marcada por una estructura judicial, ¿no? Una estructura judicial privatista, de propiedad privada, y lo que se sigue sosteniendo hoy, y hoy vemos en el mundo, ¿no? De cómo se ha ido agudizando esas violencias, ¿no? Ahora la analizan como, o la analizamos, como el crecimiento de la derecha o la extrema derecha, ¿no? Que de alguna manera es el arrastre de esa forma o de ese método violento también, pero que ahora está como eh, muy libre, muy a seguir en esta etapa con las distintas herramientas, pegando a lo diverso, pegando, bueno, sobre todo a las mujeres, pero cuidando la propiedad privada, ¿no? Y es ahí donde se sigue cuestionando la derecha, viene a seguir demonizando cualquier otra propuesta de lucha, de organización o de desarrollo de vida, propuestas que no tengan, bueno, que tengan que ver con lo colectivo, con lo solidario, que tengan que ver con los valores humanos, y es lo que se está atacando, ¿no? Em, y vemos que es una respuesta a lo que hemos intentado, ¿no? Los pueblos frenar por muchos tiempos, y sobre todo en América Latina, ¿no? América Latina que ha tenido algunos avances en el sentido de que las políticas públicas o los derechos para alcanzar mínimas necesidades básicas en conjunto se ha podido avanzar. Y y cómo hoy estamos viviendo esa criminalización y estamos siendo objetos constantes de persecución, de desarticulación también de los procesos organizacionales con los cuales hemos llegado a poner esta voz, ¿no? Ese grito que de repente era soltado ante esa violencia se organiza y trata de sostener lo que nos mueve, la defensa de la vida y la naturaleza, y que eso es lo que está siendo atacado, ¿no? Y lo digo así, bueno, como nosotras que venimos de la tierra, que cuidamos las semillas, que tratamos de seguir multiplicándola, pero que todos los días está siendo afectada por los agrotóxicos, ¿no? Un sistema de acaparamiento de las tierras, es- seguimos con esta propuesta, y cada vez instancias como esta nos permiten, bueno, seguir articulando. Y es ahí, creo, en el proceso de esta construcción de relaciones, de la construcción de, de alianzas, pero también el ida y vuelta, ¿no? En nuestros lugares existen experiencias positivas que tienen muchas décadas también, y que esas son valiosas y que vale para tomarlas como un ejemplo, y vale para también dimensionar dónde nos vamos parando, ¿no? Y dónde nos sentamos, dónde nos paramos, y si queremos tener cambios de esas brechas de desigualdades, de ese, bueno, de ir combatiendo el racismo, de ir haciendo que, bueno, tengamos un mejor nivel de convivencia, es clave también que la academia
pueda, ¿no? dar ese quiebre de repente, ¿no? Porque muchos pueblos dependemos a veces de miradas que aún conservan esa mirada blanquizadora o de que la diversidad cultural, ¿no? Bueno, o sea, hay un pensamiento hegemónico a los cuales todos los días nos vamos dialogando, intentando romperlo, ¿no? Romper en el sentido para construir desde la diversidad, desde las miradas conjuntas, desde el espacio que nos podamos encontrar para ir profundizando sin duda un andar pensando en la naturaleza, no solo las mujeres que hoy estamos pudiendo decir lo que decimos, porque antes han habido muchas mujeres de la tierra, de las comunidades indígenas, de nuestros pueblos que han abierto este camino, ¿no? Y el compromiso de cómo las diversas espacios podemos seguir construyendo estos cambios necesarios y sobre todo en este tiempo que parece que todo va mal, ¿no? Que todo está como muy negado. Pero no, no tenemos que perder la esperanza, no tenemos que dejar de seguir compartiendo, de seguir cuestionando, de seguir poniendo en jaque lo que se pretende establecer, porque lo que se pretende establecer con violencia en una estructura y en un sistema capitalista machista es solo para seguir sometiendo a los pueblos y obviamente a las mujeres, a los jóvenes, a las infancias, y en ese sentido cuando nosotros hablamos del ecofeminismo, ¿no? No es solo de quienes venimos de la tierra. No incorpora solamente esta mirada. Tenemos, sí, una mirada de continuar viviendo nuestros espacios, pero también está de cómo vamos construyendo. Y con el ecofeminismo también se nos abre esas posibilidades de preguntarnos desde el lugar que estamos, si yo no estoy en la tierra, que la estoy defendiendo en los lugares donde estamos, que todos los días dependemos de la tierra de alguna manera porque todos los días necesitamos comer, ¿sí? ¿De dónde viene lo que yo estoy consumiendo? ¿Qué hago para que se siga practicando esta relación de cuidado de la madre naturaleza y ir por ahí, ¿no? Hoy en día estamos, bueno, después de años de lucha en la vía campesina, con la propuesta de la declaración de las y los campesinos y poblaciones que viven en las zonas rurales. Ahí hay una propuesta clara también que muchos de los países se han adherido, pero muy pocos que no, pero es una herramienta también que empuja a esta visión, a la visión de cómo seguir transformando lo colectivo, ¿no? Como algo esperanzador, porque es eso lo que nos quieren romper. En esto creo que es importante el compromiso permanente de los distintos espacios académicos. Hay muchas mujeres guerreras que pelean desde esos lugares para dar la batalla, para seguir fortaleciendo la soberanía de nuestros pueblos, fortaleciendo las distintas miradas, ¿no? que, que tenemos en los territorios. No sé cómo estoy con los tiempos. No, Deo, estamos justo en el tiempo, así que si te parece, podemos dejar acá o... Sí, 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 perfecto. Bueno, muchas gracias, Diolinda. Después te vamos a pedir que compartas esa declaración de la vía campesina, que si entiendo es la declaración que promueve la soberanía alimentaria como prioridad, que es muy importante para que la tengamos todos. También aprovecho para pedirle a todos los asistentes que vayan pensando las preguntas que quieren ir planteando a los oradores, las pueden de a poquito ir volcando en el chat. Y ahora le paso la palabra
a Ryan y a Cara, que tienen 10 minutos para responder a las preguntas que tiene que ver con, repito, por qué es necesario que la economía feminista incorpore la mirada ecofeminista para su visión transformadora y cómo pueden hacer las economistas feministas para incorporar esta mirada en su trabajo académico y de investigación. Gracias. Gracias, Deo. Okay. All right. Thank you for this Bien, opportunity. muchas I gracias just por esta want to oportunidad. applaud the fantastic work that your Quisiera colleagues and you are doing ahora at the ABAC. aplaudir It's el trabajo fantástico que estás remarkable, haciendo, Deolinda, makes y me feel con tus rather colegas upset that también. my Es own realmente contributions here. maravilloso y me hace Karen and sentir que mis I contribuciones son answer bastante both questions. insignificantes I'll también. Pero focus Cara y yo upon the vamos a first, responder a and ambas preguntas. Yo me Cara voy a enfocar en will la respond primera to the pregunta y second. Cara va a responder a la Looking segunda at the pregunta. question of Mirando la why it's pregunta important de to por qué es incorporate importante an ecofeminist incorporar perspective una for perspectiva feminist ecofeminista economists' transformative vision. para I just generar una begin by visión saying that, transformadora de as la I economía understand it, one of the feminista. Quiero decir primary que, así objectives como lo of entiendo yo, feminist uno de los economics objetivos is to principales de la broaden economía understanding feminista of es economy, ampliar to la forma de entender la reflect multiple economía dimensions para of poder social reflejar conditioning. múltiples dimensiones So we must go beyond limited de, pursuit of de lo economic social. activity as production Tenemos que for ir the más market allá and de la recognize idea many de economía como non-monetary producción para el dimensions of mercado y social reconocer reproduction. muchas dimensiones And no as many mercantiles de la feminist reproducción scholars have social. observed, Como there muchos are a number of investigadores similarities feministas between han women and observado, hay nature. muchas similitudes entre And las here I'll mujeres just y la briefly naturaleza. highlight three of Y those. aquí quiero resaltar tres. First is that En primer lugar, the contributions of women las and nature to contribuciones de human las well-being are typically ignored mujeres y de la when conventional naturaleza al economics is bienestar counted. humano generalmente no se Secondly, tienen en because cuenta they en lo don't que es count, la contabilidad women económica. and nature are often En subject segundo to lugar, porque abuse, justamente no cuentan, including entre comillas, abuse in las mujeres economic y la processes. naturaleza son sujetas And al thirdly, when abuso we are en los counted, procesos women económicos and y nature cuando are sí often cuentan, undervalued a menudo las in mujeres y la conventional economic naturaleza son accounting. subvaloradas o Additionally, subvaluados en lo que es as la contabilidad ecofeminist scholars económica. have Además, observed, como han if we look observado at también las traditional colegas gendered ecofeministas, responsibilities si and miramos las roles, tradicionales y harm to the environment roles y oftentimes go responsabilidades tradicionales de traditionally to género, women. el, This includes el caring for daño family al members who are ambiente y a la sick and cause naturaleza environmental genera pollution, un and impacto mayor additional sobre las challenges of mujeres. Esto tiene preparing que ver healthy con la food, contaminación, los efectos de and la in many contaminación, contexts, lo que tiene que ver con la borrowing clean preparación de water alimentos and sanos, other pero también la resources for the recolección maintenance of de their families and leña, communities. agua y lo que es la Now, in the highlands provisión of de Guatemala, cuidado where para Karen and sus I do our familias work, y comunidad. countless En el developments, altiplano especially the guatemalteco, development of donde nosotros non-traditional trabajamos methods con of Cara, agriculture, el, like fresh el, fruits el and desarrollo vegetables, de has increased women's burden fruta y on both verdura para la productive agricultura de as well as the exportación ha reproductive aumentado la economies. carga sobre la economía These developments, on the reproductiva y one hand, they've productiva. created additional Estos demands on desarrollos women's han time, creado más demandas specifically sobre el tiempo de cultivating las mujeres, non-native específicamente fruits and vegetables that are cultivando very frutas y fragile and verduras not no very nativas que son resilient muy in the frágiles Guatemalan y no environment. resilientes en Requires lo a que es lot el more ambiente care by guatemalteco. women, both of Esto requiere mucho people in general, but cuidado por oftentimes parte de las performed by women, mujeres particularly in y de terms otras of personas, pero weeding estos lo on hacen particularmente chemicals las mujeres, la aplicación and de other tasks in the agroquímicos, fields. el desmalezamiento y Now, otras tareas oftentimes this labor is not en el campo. A compensated with menudo cash crops este considered trabajo no es dense crops compensado. because they Esto se take considera place in the productive trabajo economy. It's de also worth noting that this hombres. broader También history and trajectory of capitalist saber development que la in Guatemala historia has del contributed desarrollo notoriously to capitalista the en Guatemala distribution of ha farmland, contribuido a and una those distribución inequalities become desigual even de more tierras agrícolas. Y egregious if we look at the distributions between indigenous and si non-indigenous miramos populations la and distribución entre women's poblaciones indígenas y no influence that as indígenas well. y en mujeres, lo But vemos in cada vez addition una to distribución más increasing demands on desigual. women's time Pero además de in the poner más fields, presión sobre el tiempo de las these mujeres en el developments, campo, including the development estos of non-traditional export desarrollos, agriculture, incluyendo have el also desarrollo undermined the de agricultura no ecological tradicional, también conditions ha for healthy socavado las food condiciones economies. ecológicas para They've lo que es los contributed alimentos to the sanos y las simplification of economías. diets, Han contribuido a la exposed simplificación de indigenous las dietas, populations to han expuesto unhealthy a las poblaciones agrochemicals indígenas that a contributed to the loss agroquímicos of poco saludables, han agricultural contribuido a genetic la pérdida resources
de recursos genéticos agrícolas y han degradado el suelo y el agua. La carga de esta degradación ambiental cae desproporcionadamente sobre las mujeres. Y entonces, si realmente quisiéramos transformar verdaderamente esta economía y lograr equidad o justicia de género, no se puede hacer con cosas menores. No podemos abordar simplemente los síntomas, sino que tenemos que llegar a las causas subyacentes de esta degradación ambiental y realmente del abuso de las mujeres rurales e indígenas en la economía agrícola. Entonces, enfocándonos en cómo las relaciones de poder de género controlan la naturaleza, este marco teórico de ecología política realmente se define y las intervenciones muy transformadoras. Y me gustaría resaltar el trabajo que está haciendo Cara, particularmente su investigación actual sobre cómo a través de la acción colectiva las mujeres en Guatemala están contribuyendo al resurgimiento de economías alimentarias más saludables y más sanas, y también empoderando a las mujeres en sus comunidades. Ahora le voy a pasar la palabra a Cara para hablar sobre algunas de las formas en las que se puede incorporar este trabajo al análisis. Bueno, hay muchas maneras de hacer esto, pero voy a compartir un poco sobre qué hago yo. Yo trabajo con la ecología política feminista, pero también con la epistemología feminista, la idea de cuerpo-territorio. Se cree que la salud de las mujeres está conectada con la tierra, la violencia con la tierra está conectada con la violencia contra las mujeres, y también significa que para poder sanar la tierra tenemos que sanar lo que está pasando con las mujeres. Mi trabajo tiene que ver con las mujeres en la agricultura, pero si vamos a los archivos o a mi trabajo de campo y pregunto sobre los roles de las mujeres en la agricultura, no vamos a obtener mucha respuesta, pero vamos a ver mucho más cuando prestamos atención al contexto en el que emergen sus prácticas. A menudo las preguntas sobre la salud o las preguntas sobre las preocupaciones de no poder alimentar a sus familias o la preocupación por agua contaminada. Ahí aprendemos sobre la relación entre las mujeres y la agricultura. Hay una violencia colonial, una violencia de género colonial. Tenemos que también entonces repensar cómo son tratadas las mujeres radicalmente. Las mujeres del altiplano lo están haciendo. Una de las organizaciones con las que trabajo es la Asociación de Mujeres por el Desarrollo. Es cerca de la ciudad de Guatemala y están trabajando con huertas. Y las huertas son espacios muy interesantes porque generalmente se consideran femeninas. Y generalmente eso se usa para tratarlas como algo menor, pero realmente hacen mucho por la vida cotidiana de las personas. Las mujeres van, cortan verdura y fruta fresca, no necesitan tener fondos suficientes para hacerlo. Las mujeres siguen sufriendo muchísima violencia económica. Los maridos les dan poco dinero, con eso tienen que alimentar a todos, así que tener una huerta hace una diferencia muy grande. Además, no son necesariamente espacios pequeños. El otro día hace poco estuve en una y había que caminar por una hora para poder cubrirlo, porque es realmente muy grande. Entonces tiene un impacto económico. Por otro lado, las mujeres también saben que con la comida de las huertas les están dando alimentos sanos, sin pesticidas. A muchas mujeres no les gusta ir ni siquiera no les gusta ir a los supermercados ni a los mercados locales porque sus familias son muy sensibles a los pesticidas. Una mujer había comprado una planta de acelga que había sido contaminada con agrotóxicos, la cocinó para su familia y su familia tuvo problemas estomacales. Escuché mucho sobre esto, sobre problemas estomacales asociados al uso de pesticidas.
Y hay que tener en cuenta que las mujeres tienen un acceso complicado también a la salud, difícil. Con estas huertas pueden generar y crear alimento dentro de la comunidad, sin depender tanto de fuentes externas. Saben de dónde viene y cómo se cultiva. Entonces, estas huertas también sirven para lo que es la angustia emocional. Hay plantas medicinales que se cultivan. Hay una mujer que sabe muchísimo, que tiene muchísimo conocimiento de los usos medicinales de las diferentes plantas, y esto es muy importante porque las mujeres pueden tener muchísimo más control sobre su salud y los procesos relacionados con la salud. Es muy difícil acceder a la atención médica. Hay además muchísima discriminación en la atención médica. Por ejemplo, conozco el caso de una mujer que por años tuvo problemas de sinusitis y no lograba que la atendieran bien, no lograba curarse la infección. También hay cuestiones emocionales, problemas emocionales. La agricultura es como un abordaje integral a la salud. En muchos casos, por ejemplo, de violencia doméstica o de las mujeres tienen que salir a hurtadillas de sus casas para poder aprender sobre esto y para poder aprender sobre la práctica de la huerta, de la agricultura. Lo que es interesante es que muchas veces los maridos ya no les importa de dónde viene la comida una vez que la huerta está emplazada, pero ellas tienen que escaparse para poder aprender cómo hacerlas. Genera muchísimos lazos importantes entre las mujeres en las comunidades y hay una escritora feminista de ecología política que habla de cómo las mujeres a través de la práctica de la agricultura logran desembarazarse de mucho de lo negativo de la producción eh, capitalista de alimentos y todo lo que eso genera. Así que básicamente estas son algunas de las cosas que quería contarles, cómo a través de estas huertas las mujeres están escribiendo nuevamente las relaciones territoriales en el terreno y rompiendo con la violencia de género colonialista. Bueno, Cara y Ryan, muchísimas gracias. Es muy interesante. Muchas gracias por compartir lo que están investigando. Y vamos a darle la palabra ahora a Daniela Díaz-Hum. Bueno, por favor, Daniela, te escuchamos. Vamos lá. São duas Bueno, perguntas, vamos. né, Son dos bem preguntas complexas. Eu vou me muy ater complejas. Me voy às perguntas que foram a colocadas detener na en las preguntas medida, né? que fueron puestas en alguna Eu medida por penso que a estas economia intervenciones. feminista, Yo ela pienso que nos la dá economía um feminista nos ambiente, da né, e uma un ambiente y una possibilidad posibilidad teórica teórica fundamental fundamental num en un primeiro primer momento momento para establecer una crítica eu a lo reconheço, que né, tal como vez reconozcamos o que yo reconozco, a economia ortodoxa, né, e a la economia economía ortodoxa Então, a partir y da hegemónica. crítica da economia Entonces, a feminista, partir de la que crítica nos de la mostra, economía né, feminista, que nos os muestra análises de gênero já mostravam, mas a economia que los feminista análisis nos de traz género ya mais mostraban, pero la economía profundo feminista de que nos a muestra más nossa interpretação de profundamente de que realidade, a nossa nuestra interpretação interpretación de hegemônica da realidad reprodução social, ela hegemónica não del é proceso de suficiente para reproducción que a gente social no es reconheça suficiente para que reconozcamos de fato o funcionamento da sociedade, el né? Nós funcionamiento temos de hecho de la sociedad. algumas temáticas que Tenemos emergem algunas muito temáticas evidentemente, que eu acho que que já foram emergen muy bem evidentemente reconhecidas nesse y que campo de ya estudo son muy e precisam reconocidas en ser ese campo de estudio y que revisadas, questionadas necesitan ser como revisitadas, resultado cuestionadas, ruim do processo de reprodução como un social. resultado Então, malo eu me del quando proceso de os reproducción colegas, né, social. Entonces, mientras a escuchaba vantagem de a falar los por último é colegas y tentar la fazer ventaja essa medida de do hablar por possível, né, último es intentar, en la essa medida de lo reunião posible, de ideias, hacer esa reunión de las questões ideas. importantes Entonces que estão tenemos fora da cuestiones teoria hegemônica que envolvem importantes que están por desde fuera a de la teoría manutenção da hegemónica, fome que pelo mundo, involucran, né? por E aí eu ejemplo, preciso pensar el não é mantenimiento del hambre en el que mundo y qual é a necesito qualidade desse pensar alimento, mas cuál es mesmo na la sua calidad de ese quantidade, eu alimento o tenho incluso la cantidad. muita gente passando fome, Tengo né? muchas E, personas que pasan hambre na mesma
Y, condição, né, sem y hierarquizar as en la mis- temáticas, a gente tem sin um processo jerarquizar las também temáticas, evidente en de la misma condición feminização dessa también pobreza. tenemos Então, a gente un proceso de feminización de de la pobreza. Entonces, conjunto grande de identificamos en el consequências proceso negativas de reproducción social un conjunto de consecuencias invariavelmente a negativas economia que feminista invariablemente apresenta la aqui, economía tá? E feminista presenta críticamente algumas possibilidades de y ajuste, presenta posibilidades de algumas ajuste, possibilidades, vamos de novo, algunas algumas possibilidades posibilidades. que envolvem Vamos a desde ver, um ajuste metodológico que tiene até que uma ver con desde compreensão un ajuste mais metodológico radicalizada, hasta uma una comprensión más transformação mais radical radical desse processo de interpretação. o una Me transformación más parece radical de ese que proceso olhar de para o interpretación. Me ecofeminismo nos parece leva que mirar al ecofeminismo nos lleva a esa necesidad de entender alguns elementos entender que algunos precisam, de elementos fato, então, que ser rompidos necesitan e ser reestruturados nesse rotos, processo ¿no? de Ser quebrados y reprodução social, reestructurados en ese proceso de reproducción social que para evitar las quando a consecuencias gente pensa negativas. na produção da fome, Entonces, cuando na produção da pensamos pobreza, en la producción del na produção da hambre, la pobreza producción de la e pobreza, naquilo la que a CEPAL vai feminización chamar de em la alguns documentos pobreza, como uma aquello que crise CEPAL va a cuidado. llamar en algunos Então, documentos o como una ecofeminismo crisis de vai cuidado, el ecofeminismo va dentro, né, associado, não exatamente dentro, né? O colega falou asociado, da no questão da necesariamente ecologia adentro, política, pero el colega dessa dijo sobre crítica da la cuestión de economia la ecología feminista, a política, importância esa desse crítica de la alinhamento ecología política y la importancia né, del desse ecofeminismo dentro metodológico, de mas esa que vai base epistemológica, pero vamos a buscar desse ecofeminismo, com essa por crítica, dentro del alguns ecofeminismo, caminhos con e esa alguns crítica, algunos caminos y algunos que nos procesos permitem interpretativos pensar a que nos superação permiten dessas pensar la sequelas negativas, superación de dessas esas consequências negativas, consecuencias dessa negativas, do de processo de reprodução rupturas, social, de quiebres del proceso de reproducción social, como ya comenté, la pobreza em movimentos o el aumento de la desigualdad en movimientos distintos, una cuestión relativa y otra absoluta, podem ser pero que acolhidas dentro pueden desse ser debate da economia acogidas en los debates de la economía feminista das condições y negativas pensados en términos de condiciones normativas que a negativas teoria econômica nos exige, y las me condiciones parece, normativas que la teoría económica nos não é exige. algo, né, Eso definitivo, a no gente es algo precisa achar definitivo, esses caminhos necesitamos metodológicos, mas encontrar que esos essa caminos primeira parte da metodológicos, pero si pergunta, yo pienso eu en la primera imagino parte de que la pregunta, yo imagino possível e que é es necessário posible y es juntar, necesario né, associar a economia juntar, asociar la feminista economía a essa feminista ideia que a vem esa lá da economia idea política que de viene maneira de la geral, ecología para política que de a un gente consiga ecofeminismo, fazer uma para que crítica podamos mais hacer una radical crítica más e pensar radical processos y de pensar procesos, solução, vou dar esse pensar nome, para esses soluciones, voy a dar problemas ese das nombre, para esos problemas que de não infraestructura foram social simplesmente actual, ajustes, né, que no como son solo alguns colegas ajustes, mais como ortodoxos da algunos economia chamariam colegas falhas más de mercado. ortodoxos Não llamarían são como falhas de fallas de mercado, são mercado. No son consequências fallas do de processo de mercado, reprodução que son envolvem consecuencias del proceso de morte, né? reproducción Morte no que sentido involucran da vida humana, da vida muerte não en el humana, sentido de la como o vida colega humana, la comentava, vida né? no Da humana. La colega también alienação comentaba e sobre la minería figura y la figura de buraco de de mineração, né? un Parece hueco de como uma minería, terra es na como una natureza. herida en Então, la tierra, en o la naturaleza. Entonces, ecofeminismo permite, el ecofeminismo nos me permite, parece, olhar para a a mi modo complexidade de dessas ver, questões. mirar la Então, por isso complejidad de esas que a cuestiones. Por gente eso es pode discutir importante. elementos Entonces dessa podemos relação com a discutir natureza, elementos de esa a relación con la possibilidade de incorporar, naturaleza, né, o la que os posibilidad de colegas comentavam muito incorporar, em relação ao como trabalho los colegas comentaban dessa, en relación a su trabajo de desses investigación, parâmetros, de honestas de definições esos parámetros y de, definiciones de fatores e dimensões de não factores y mercantilizados dimensiones que são no fundamentais no mercantilizadas processo de reprodução, que son fundamentales en reabrirem, el né? proceso de Nesse sentido, a gente reproducción. tem uma Y en ruptura ese sentido hay una muito ruptura, hay un radical, né? Alguns quiebre concordam mais, outros radical, menos comigo em otros, relação a essa algunos están más o menos de Agora, acuerdo y nós não ya vivemos num sistema entré que en produz morte. discusiones, Nós porque precisaríamos vivimos en un pensar sistema que produce sistemas muerte y para a reprodução necesitaríamos economia pensar da vida, elementos teóricos para reproducción de la vida, la mais economía de la vida, então, en me ese parece sentido. que o ecofeminismo Entonces, me parece que el ecofeminismo permite a permite crítica da economia que la feminista crítica de la ache economía feminista justamente alguns encuentre caminhos de caminos interpretação do ponto de vista metodológico que de a teoria interpretación desde el punto ortodoxa, de vista hegemônica, metodológico que mais la teoría difundida não permite. ortodoxa Agora, hegemónica tem más uma difundida questão no que permite.
Ahora, pongo una cuestión que me parece fundamental, que es cómo hacer eso, que es la segunda parte de la cuestión que que nos trae acá a este encuentro. Es repensar sobre la dimensión de nuestras variables, de aquello que son las informaciones recolectadas. Yo vengo discutiendo con estudiantes y colegas. Hay una cuestión que estuvo por fuera de las estadísticas en Brasil, del censo poblacional, por ejemplo, que es la forma de utilización del tiempo. Entonces, me parece que si yo reconozco al tiempo como vida y no simplemente tener esa transformación metodológica de que el sistema económico se reproduce en la cantidad de moneda y del intercambio, si pensamos en términos de tiempo de vida, puede ser una variable que, que se maneje y se pueda utilizar para pensar en un marco metodológico como forma de representar ese proceso de reproducción social de la vida y pensar la cuestión de los accesos, de los cuidados, el trabajo doméstico también tienen su gran mayoría, son mujeres, los trabajos pagos, no pagos, tiempo de vida dedicado a otras vidas, producción de alimentos, el tipo de producción de alimentos, cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo saco de vida de las personas que están consumiendo alimentos que no son sanos, llenos de pesticidas, llenos de agrotóxicos. Entonces, muy rápidamente lo que yo pude pensar, escuchando a los colegas y de aquello que imagino que es la propuesta de esta conversa, yo diría para la segunda pregunta, o sea, la primera pregunta me parece fundamental y espero haber articulado esos aspectos. Tenemos una crítica potente en la economía feminista y en el ecofeminismo elementos con una posibilidad de incorporación de emisiones que nos sacarían de una explicación de que es una sociedad que produce muerte, sino una sociedad que valore la vida, que valore la naturaleza en sus diferentes aspectos. Desde el punto de vista metodológico, de lo que estamos acostumbrados a hacer, yo soy economista, entonces con el camino de la economía, eso es un gran desafío. Y yo comento como en relación al tiempo, como tiempo de vida, como una variable, y no enfocar en las cuestiones solamente mercadológicas. Y creo que muchos colegas van a estar de acuerdo. Me parece un camino metodológico, pero no es un camino fácil, como comenté, de lo que conozco. De las estadísticas brasileras no hay exactamente una incorporación de la variable del tiempo de una forma homogénea, no hay series temporales para pensar cuánto desperdiciaría de tiempo en determinadas actividades, cuánto perdería de tiempo de vida por estar en otras actividades, o el transporte urbano, por ejemplo, y abrimos un conjunto de objetos de estudios que me parece que pueden permitir acercarnos a la realidad, pensando qué es el fin, qué es el medio del proceso de reproducción social. Yo creo que es eso. Hemos intentado, para hacer un último comentario, en Brasil muchas de las macroeconomistas, de las colegas que trabajan con el uso del tiempo, están intentando establecer una metodología en el Instituto Nacional de Recolección de Datos Poblacionales y hay algunas interrupciones en series temporales, pero hemos podido escribir y pensar esos elementos de vida a partir de una variable tiempo para analizar y establecer nuevas comparaciones. Creo que es eso. Voy a terminar por acá. No sé si estoy bien en el tiempo, pero me gustaría escuchar a los colegas también y gracias una vez más. Bueno, muchísimas gracias
Daniela, por compartir lo tuyo, súper interesante, súper sugerente. Así que ahora pasamos a la última ronda. Les invitamos a todos, a todas, a compartir sus preguntas, sus inquietudes y sus comentarios. Por supuesto, no tienen por qué ser preguntas. Tenemos un ratito para eso, para que, bueno, después también les invitados puedan luego responder. Así que es este el momento. La idea de hoy era hacer, como decíamos en la invitación, un momento de reflexión colectiva y que la presentación de los invitados sea no solamente, bueno, conocer sus trabajos y experiencias que son muy interesantes, sino también, bueno, que sea un disparador para los comentarios y preguntas que el resto de nosotros quisiéramos hacer. Dale, Rebeca. Hola, muchas gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta un poco general para todos y es algo que de verdad no tengo mucha respuesta, aunque he pensado mucho sobre eso. ¿Cómo pueden explicar ustedes que trabajan sobre Latinoamérica, que en Latinoamérica, si comparamos, la economía feminista se ha concentrado sobre todo en otros temas, en los temas de cuidados, en los temas de la deuda, en otros temas más económicos, vamos a decir así, y ha prestado un poco menos atención al ecofeminismo, sabiendo que en Latinoamérica, por ejemplo, la tierra es tan importante, las comunidades indígenas son tan importantes? O sea, ¿cómo podemos explicar eso? Bueno, muchas gracias, Rebeca. Acá tenemos otra pregunta en el chat de Antonella Gerbaji. Muchas gracias, Anto. Que consulta sobre bibliografía sobre la temática. Bueno, ya tenemos, Antonella, la declaración de la Vía Campesina sobre soberanía alimentaria, que la dejó Diolinda más arriba. Sumamos tu pregunta sobre más bibliografía. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Vamos a juntar todas las... Yo tengo una pregunta para hacer, me sumo, aunque esté en este rol de moderadora. La pregunta que yo quiero hacer tiene que ver también para todos los oradores, que es sobre, bueno, también lo que pueden responder sobre cómo hacer articulaciones o sobre cómo mover esta temática para tener incidencia, para que la agenda del ecofeminismo tenga incidencia en la política pública. Bueno, ¿alguien más acá que quiera hacer un comentario, compartir una reflexión? Yeah, I'm Devashish Biswas from India, Raigad. Hola, soy Devashi de India, de una universidad de allí, To the speakers, y tengo una pregunta para what is the los position of, oradores. ¿Cuál es su posición de-stigmatization of the menstrual y period is going on in cómo Southern abordan America, South el, America? el tema Because de there are a lot of taboos la regarding this menstruación menstrual en period, Sudamérica? participation to workforce. Porque So hay muchos that movimientos question y has not been e discussed, or maybe iniciativas if it is acerca de discussed, I esa have missed temática. that. So I've got a little bit of interest regarding this. Could you please Y enlighten? nosotros desde Thank nuestro you. lado tenemos algunas iniciativas y queríamos saber cómo ustedes abordan esto. Gracias. Muchas gracias. Puedo Gracias. hacer una... Bueno, bueno, vamos entonces acá hay una pregunta más, Ryan, si querés, y ya arrancamos con las respuestas. Acá pregunta Silvia de Usuario, ¿cómo podemos incorporar estadísticas sobre el uso del tiempo en las encuestas
para que, bueno, yo leo mi portugués. Daniela, ¿me podés ayudar a leer esta pregunta, por favor? Posso traduzir también. No, dale, léelo en portugués. Si lo lees en portugués, las ok. traductoras nos ayudan. De manera que evite abordagens hegemónicas y colonialistas. Para garantindo que el as abordaje experiências hegemónico y colonialista garantice que las experiencias y prácticas locales sean reconocidas sin imponer categorías occidentales estandarizadas. Bien, tenemos bastante preguntas, tenemos como para seguir 3 horas más, para hacer 2 actividades más, 2 eventos online más, así que vamos a arrancar, vamos a hacer una ronda más. Ryan, querías tomar la palabra, para no extendernos en el tiempo, vamos a tomar aproximadamente, no van a poder responder todos todo, así que vamos a tomar aproximadamente 5 minutos cada cual. Ryan, tenés la palabra. First of all, when I was interjecting earlier, it's just because I Gracias. didn't hear Debashish's No question. pude escuchar la pregunta de Debashi bien It got a little convoluted in the Zoom communication on my end. porque hubo algunas interferencias en la These are línea. all fantastic questions, Estas and son I'm not certain preguntas that I muy have interesantes good y la verdad responses to que any no of sé si them. soy la But I mejor will persona para say, contestar todas, looking at pero Rebecca's question about analizando la pregunta de ways Rebeca of integrating sobre las feminist, formas de particularly integrar indigenous perspectives into dealing las with perspectivas indígenas ecofeminism in Latin America. y en el More than anything, I ecofeminismo actually just wanted to pass this latinoamericano, off creo to que highlight Kara's work on this me concept gustaría of para esto Fuerte destacar el Territorio, trabajo de which Cara is a uniquely, en ese I shouldn't territorio, say uniquely, but a concept que that emerged in es Latin único American o scholarship. que And está particularmente I think it enfocado would en be este probably tema. best just to pass it off to her Así que creo que quizás lo let mejor her sería que Cara respond to that, if that's responda a esta okay, Cara. I hope you don't pregunta. mind me setting her up for that, Cara, but I si no te think it's importa a very responder, unique opportunity for you porque creo que esta es una elaborate on oportunidad that. única para vos para In terms of elaborar bien some sobre of tu trabajo. these other questions in terms of Y en cuanto a las otras preguntas readings, sobre lecturas y wow, bibliografía, personally in my intellectual upbringing, I have to refer personalmente to a piece by Julie yo Nelson that me was gustaría published in referirme Economic a un trabajo de Economics in Julie the, Nelson, I want to say, early 2000s, que but I could be wrong. diría que es de principios de los In which 2000, si no me she equivoco, does en really sort donde of deal with ella this issue of how to bring in debate este tema gendered issues into de economic analysis, and she really las cuestiones de cautions género against en las cuestiones efforts to, económicas y to sort of también look at trata gender de as well as the analizar environment el género y el medio in a binary ambiente manner en una that forma sort of binaria continues notions of sort of para earth poder mothers, traer and in so doing helps to sort of nociones reinforce sobre cómo reforzar, maybe not reinforce, but to no preclude sé si avenues reforzar, for pero empowerment. But I would also say tratar within de empoderar feminist a las political mujeres. ecology, the scholars who I found to be Y super también hay influential are, otros and académicos again, muy Kara could importantes, expand on this, but que bueno, in luego my Cara own puede scholarship, mencionarlos, Rebecca Elmhurst pero and Rebecca Amherst Charlene Mollett. y Anthony Mulat. So some of these other questions, how to incorporate Algunas them de in a las otras public policy guide, preguntas that's a fantastic question. sobre las I can't políticas answer. So I públicas, will esa es just I'll be una quiet pregunta and pass the genial, pero torch. no la puedo responder, así que ahora le voy a dar la palabra al siguiente. Okay, I'm sorry, could we repeat Rebecca's Bien. question? ¿Podemos repetir la pregunta de Rebeca? Yes, is how can you explain that there are so many publications Sí, in ¿cómo se feminist pueden economy, any different topics, explicar que and hay not tantas that many in publicaciones ecofeminism feministas, in Latin sobre todo en America? Latinoamérica, sobre diferentes tópicos, pero Yeah, no so particularmente sobre el ecofeminism, ecofeminismo? I feel Sí, like el there have been several ecofeminismo critiques against ecofeminism in that ha sido sometimes sujeto de varias críticas people think it's a bit too y muchas veces literal when las they make that personas lo body a toman de una connection forma between muy land and body. And literal, I've como even una read this conexión in entre el works like cuerpo Indigenous y scholars. las tierras. A lot of the ecofeminism I've Y read has actually come from mucho de Southeast Asia, so lo que I also leí think it sobre might be like a ecofeminismo viene geographical del sudeste convention thing. asiático. I think another important way to think
Y otra cuestión importante a tener en cuenta es que hay que tener en cuenta la cosmovisión del lugar donde uno trabaja. Y todo se basa en Utskasmel y eso es algo muy de una comunidad en particular, que consideraba que los humanos están altos en una jerarquía, en una cadena, y luego se necesita tener en cuenta que estas comunidades tienen su propia historia. Las comunidades donde yo trabajo reconocían que había patriarcado antes del colonialismo y entonces esto hace que existan diferentes dinámicas. Y otra cuestión a tener en cuenta es que, sobre todo en las áreas en las que yo trabajo, es que también a veces la academia se guía por ciertas prácticas y no es que no les interese el tema, pero que hay cierta tendencia a hablar sobre otras cosas y quizás les importa más otros temas más diarios, más rutinarios y no tanto el ecofeminismo. Y creo que eso un poco explica eso. También podemos hablar del tema de que muchas personas son excluidas de la academia por los costos, porque hay un sistema de tesis que para muchas personas les resulta dificultoso hacer una tesis, sobre todo en una carrera de grado. Entonces hay muchas causas que explican. En cuanto a ecofeminismo, serían un poquito las causas que explican. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra, si Daniela, de Olinda. Eu posso fazer um comentário rápido? Puedo hacer un Dale, te comentario escuchamos, rápido. Daniela. Essa questão que a colega trouxe, né, Esta sobre cuestión que trajeron sobre la economía feminista, que aún está muy vinculada a las temáticas económicas y a las variables económicas, lo que hace que sea imposible hacer que esas variables económicas, no exactamente dentro de la economía feminista, pero sí hacer un análisis de género. Yo tengo esa discusión dentro del campo de investigación, aquí con mis colegas. a economia feminista, análise de gênero, ela Y el tem análisis de género y economía feminista tiene algunas características que no siempre están dentro del cuerpo de la economía feminista. Tengo una discusión aquí, por lo menos, sobre ese tema. No quiero extenderme en ese punto, pero creo que hay muchas presiones, pero hay una presión que hace que haya disputas dentro del territorio de la academia, para lo cual la academia no está preparada. Es un mundo muy complejo y más en el área tan dura desde ese punto de vista. Entonces, creo que es un intento. Realmente no tengo la respuesta de esto. No sé si se está haciendo, de hecho, pero es un equilibrio. Entonces, yo voy a usar las variables para mostrar aquello que la teoría hegemónica se muestra como no suficiente. Entonces, uso el raciocinio tradicional, uso el campo teórico, en los presupuestos de la base económica, pero presiono y estudio para que esa complejidad abra paso. Entonces, determinados trabajos que tengo, si yo los presentara, por ejemplo, a mis colegas y lo hablo como economía feminista, tendríamos eventualmente a alguien que habla de economía, entonces yo después no puedo publicarlo y no puedo dar ese alcance que necesitamos para abrir esas brechas. Entonces creo que tenemos esa necesidad y esa búsqueda. Y esa duda, ¿hasta dónde voy? Porque yo necesito trabajar eso en el campo político, establecer las áreas de conocimiento que de un modo u otro deben conocerse por todos mis pares, para que después no digan, ah, no soy economista y soy una socióloga que trabaja en feminismo. Pero en economía, precisamente, yo siento esto y es lo que quería compartir. Desde el punto de vista del movimiento, creo que tenemos que usar o pensar otras variables.
¿Y cuáles serían? Debemos buscarlas en la cercanía con esas mujeres. Yo, de hecho, tengo una crítica grande en la discusión de economía de cuidado. O sea, ¿qué significa eso en este contexto? Pero creo que sí dio toda esa conversación paso para la economía feminista. Entonces, nosotros debemos centrar en la economía y después intentar problematizar las propias configuraciones. Eu acho que o ecofeminismo Creo que tem el feito, estava ecofeminismo vendo ontem, anteontem, né? viene Uma tenido, espécie de viene agroecologia, teniendo, por de exemplo, hecho lo Organização leí dentro de un Agroecológica dossier de Internacional, Organización Agroecológica de América trouxe Latina elementos do que ecofeminismo, involucra elementos del ecofeminismo. e aí, então, vocês estão me ouvindo? Pode fazer uma coisa ¿Me están estranha, tá? escuchando? E No aí, sé qué então, sucedió con mi Sí, pantalla. te escuchamos, te escuchamos. tá, Gracias. tem ocorrido essa pressão em relação à Entonces, incorporação dessas tuve esa temáticas presión para incorporar todas esas temáticas dentro de las políticas sendo públicas. disputado, mas aí tem uma disputa Entonces, dos hay una recursos, né, no mundo disputa por los recursos neoliberal, dentro del mundo no sul global neoliberal, que vive sobre en el sur global, sobre a que pressão vive econômica toda esta presión, e que aí de novo a gente cai no campo da presión economia política. fiscal, y nuevamente llegamos al punto de economía política. Oportunidade realmente Pero nuevamente quería agradecerles nuevamente la oportunidad bem importante para que a gente tenha que son tan importantes para que nos conozcamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Deolinda, ¿quieres contestar? Em, Sí, he estado compartiendo algunos links de algunas materias ahí, al menos desde la vía campesina, lo que hemos podido sistematizar a lo largo y ancho de nuestras discusiones, ¿no? Porque si bien reconocemos y hacemos o hemos ido intentando poco a poco en los diversos espacios, ámbitos, no solo internos dentro de nuestras organizaciones, que en algunos casos, bueno, que antes se llamaba mixta, pero que sigue reconocer el rol central de las mujeres en la defensa de los territorios y que como la criminalización también es a lo que decía la compañera antes en su intervención, ¿no? Que con la violencia hacia la tierra se genera violencia también hacia las mujeres y bueno, y es como un ciclo casi a veces interminable, ¿no? Cuando no hay una justicia histórica y no solo en cuestiones de reparación, sino de respeto y de frenar ese atropello que todavía se sigue haciendo y tejiendo contra, bueno, poblaciones enteras, cada vez que no son sí somos directamente afectados, pero que a la vez eso repercute, porque cuanto menos campesinos, menos indígenas en sus tierras, son menos posibilidades de tener al menos un poco menos de calor con esto del cambio climático, porque a la naturaleza se la está desarmando también esos permanentes desmontes que generan la sequía, las tempestades o no sé cómo le llaman en algunos lugares, pero que son efecto de los ruin del proyecto extractivista de explotación que se ve afectada la naturaleza. Hay muchas familias ahí, ¿no? Y mujeres que han perdido la vida peleando y defendiendo esos derechos, y como a veces, como, bueno, Berta Cáceres, ¿no? Es una de las referentes, o bueno, mujeres que han sabido visibilizar y poner al feminismo como también, bueno, aquí estamos, ¿no? Y así las invisibles o las invisibilizadas más que nada, ¿no? Muchas de ellas y que poco a poco se va tejiendo, bueno, una fuerza colectiva que disminuye ese patriarcado, ese poder judicial también clasista, racista que persigue a muchas de las mujeres, ¿no? Em, Acerca de cuánto, ¿no? Nosotros cuando habíamos, para compartir del trabajo que habíamos realizado en Argentina en el lanzamiento y en la puesta en marcha de este plan integral de nuestras manos,
nosotros habíamos tomado, bueno, un estudio así como quien casi lo encontramos en la marea de estudios, pero que había un hito que hacía referencia a la situación de las mujeres en América Latina en cuanto al acceso, bueno, de herramientas, maquinarias, bueno, posibilidades de acceder a políticas públicas que sean orientadas para las mujeres, ¿no? Y cómo la asistencia técnica también era algo que no estaba pensado en las políticas públicas como pensado para las mujeres, ¿no? Esas cuestiones de que hay pocos estudios que sí sirven mucho a las estadísticas que se puedan dar porque efectivamente hay estudios, se brindan estadísticas, después de un estudio serio, largo, participativo, con el condimento que quiera, pero que existe, ¿no? Para disputar justamente esa otra teoría o otra mirada dominante, y ir incorporando esta diversidad. Y es una pelea, porque en los lugares de gobernanza, ya sean nacionales, locales e incluso internacionales, hay un lobby de esa fuerza, ¿no? De esa mirada que pone por encima lo privado, lo, lo superior, ¿no? Enmarcado en estas lógicas de dominación, cuesta, ¿no? Nosotros, de hecho, estos estudios han servido para que también en la FAO se pueda discutir incluso los recursos a los cuales van orientados ese dinero, ¿no? De que se haya generado la declaración de la década de la agricultura familiar campesina indígena, ha sido una pelea muy grande y una construcción de alianza y de poner, ¿no? Y visibilizar a muchos y a muchas la importancia de la agricultura familiar campesina indígena, no solo por el alimento que genera, de la forma y los sistemas productivos ancestrales, sino lo que significa para los pueblos, la soberanía alimentaria, sino la mano de obra de trabajo, el arraigo, el cuidado de la semilla, de la agroecología, bueno, un montón de elementos que hacen a la cotidianidad de muchos de los pueblos. Y a la hora de hacer la discusión, ¿no? Y es ahí cuando nos decían, bueno, pero ¿qué estadística hay? ¿Qué informe hay? ¿No? Y eso es una deuda, creo, para el conjunto también de estas otras formas de hacer la vida del cuidado que hay que fortalecer. Nosotras en Argentina, a partir de este programa, junto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que el actual gobierno la ha sabido desaparecer, hemos podido construir un primer informe. Digo primer informe porque aspirábamos a tener aún más investigación. Y ahí hacíamos hincapié también en el uso del tiempo de las mujeres en la ruralidad, ¿no? ¿Qué tiempo utiliza o qué tiempo se usa las mujeres para el trabajo en lo productivo? ¿Qué tiempo para el cuidado de, de las infancias, de los hijos? ¿Y qué tiempo para el trabajo doméstico, ¿no? Y así como decía la compañera en su intervención, esos trabajos no remunerados, no reconocidos, eh, hacen también a esa lógica de sostenimiento que unos cuantos se siguen enriqueciendo, ¿no? Pero ahí está ese informe que creo que en Argentina debe ser uno de los pocos que hay, pero que forma parte de un granito, de un granito de maíz de las grandes deudas o trabajo pendiente o el desafío que nos tenemos que poner en los países, en articulación en América Latina, en los ámbitos posibles, ¿no? En estos días
bueno, el 31 de marzo se va a hacer el lanzamiento de una red internacional de migrantas, se llama así, Internacional de Migrantas, que es una red que está compuesta, bueno, por una diversidad, académicas, organizaciones sociales, referentes territoriales, bueno, con la intención también de esta agenda común, ¿no? De poder seguir complementando, porque necesitamos tener ese diálogo, seguir intercambiando y seguir también conociendo uno de otro, ¿no? La pregunta que hacía el compañero de la India, bueno, ¿cómo toman lo de la menstruación? Entonces, para una campesina, para una indígena, en algunos territorios la menstruación es parte también de la producción de la siembra de la tierra, ¿no? Pero la urbanidad por ahí quizás esto de tener que estar costeando, porque también es la menstruación para poder comprar las copas o las toallitas o los elementos de cuidado, también implica gastar, ¿no? Y eso no entra en los costos de la canasta básica, ¿no? Pero todos los meses las mujeres tenemos que afrontar un gasto para esto, ¿no? En fin, creo que esa diversidad de culturas y miradas y respeto que se tiene de determinadas cosas son lo que tenemos que seguir fortaleciendo como pueblos que luchamos y defendemos la vida, que creo que es eso en definitiva lo que nos encuentra también en estos espacios, porque sin esa solidaridad, sin ese intercambio y sin saber qué es lo que se está peleando, cómo se está luchando para transformar esas desigualdades en otros lugares, bueno, es como alimento, ¿no? Alimento para tener esa fuerza que necesitamos, sobre todo en estos últimos tiempos, al menos en Argentina, para seguir caminando, ¿no? Porque ya hemos dicho que al silencio y al quedarse quieta no volvemos más. No vamos a volver y por eso vamos a seguir luchando para ser, bueno, mujeres sin miedos, estar eh, pudiéndonos encontrar vivas en todos los momentos. Muchas gracias, Teolinda. Bueno, llegamos al final de esta actividad, así que una vez más agradecerles a las oradoras, a los oradores por haber compartido su trabajo, por haber compartido su mirada, sus reflexiones. Gracias a los organizadores de IAFE y muchísimas gracias a quienes han participado de esta actividad, a quienes se han conectado, a quienes han compartido sus preguntas. Les recordamos que pueden conectarse al canal de YouTube de IAFE para ver esta misma actividad grabada y para ver todos los eventos que hemos organizado ya desde el comité y todos los que vamos a seguir organizando. Además les invitamos además a suscribirse a nuestra revista Feminist Economics y a leer todos los artículos que allí se publican online. Bueno, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao, muchas gracias, que anden bien. Thanks, everybody.